Mi vida era tranquila, tal vez demasiado. Tenía 40 años, un esposo trabajador llamado Carlos y un hijo adolescente Luis, que últimamente parecía más cómodo en casa de sus tíos que en la nuestra. No me molestaba. De hecho, lo agradecía. La rutina me envolvía como una manta templada café. Por las mañanas trabajo en casa y las cenas silenciosas con Carlos, casi siempre cansado. A veces me preguntaba si la estabilidad podía sentirse como un vacío. Había algo que me hacía falta, aunque no podía nombrarlo. Luis cada viernes se iba con su primo Diego, un chico reservado maduro para su edad y con una mirada difícil de leer. Me parecía bueno que pasaran tiempo juntos alejados del ruido de la ciudad. Una noche decidí acompañar a mi cuñada para saludarla, tomar un café y de paso ver cómo estaban los muchachos. No imaginaba que esa noche tan simple y cotidiana sería el primer hilo de una cuerda que cambiaría mi vida. Cuando crucé la puerta de su casa, llevaba dentro de mí una calma que pronto iba a romperse. Y fue justo Diego, con una simple mirada, quien encendería la chispa. La casa de mis cuñados siempre olía a madera y café viejo, como si los recuerdos vivieran en las paredes. Cuando llegué, Luis y Diego estaban sentados en el sillón con la televisión encendida, pero sin prestarle atención. Conversaban en voz baja, riéndose de algo que yo no alcanzaba a entender. Me saludaron con una sonrisa rápida y siguieron con lo suyo. Me senté en la cocina con mi cuñada, quien me recibió con la calidez de siempre. Preparamos café, pero al poco rato apareció con una botella de vino, que según dijo, había que terminar antes de que se echara a perder. Reímos como dos adolescentes por tonterías sin importancia. Sentí que por fin podía relajarme. El vino suavizaba mis pensamientos y borraba un poco el gris de la rutina. En algún momento los chicos se retiraron a su cuarto y nosotras seguimos hablando sin notar la hora. El reloj marcaba casi las 10 cuando me levanté para ir al baño. Tal vez por el vino, tal vez por descuido, abrí la puerta sin tocar antes. Al principio no entendí lo que veía. Diego estaba de pie de espaldas, usaba el baño. Me congelé. No sé por qué no cerré la puerta de inmediato. Tal vez fue el shock. Tal vez fue algo más oscuro en mí. Él se giró, apenas sorprendido, y de inmediato se cubrió. Me disculpé en un susurro, intentando retroceder, pero la puerta se trabó. Sentí que el aire se espesaba. Mi corazón latía como si quisiera huir de mi pecho. Diego, con una calma que me desarmó, tomó la manija y abrió con cuidado. «No pasa nada, tía», me dijo con una voz grave, segura solo fue un error. Lo miré por primera vez con otros ojos. Había crecido. Ya no era ese niño que corría detrás de Luis en el jardín. Había algo en su mirada, en la forma en que me habló. Algo que no supe interpretar. Bajé deprisa las escaleras, el rostro encendido, y me obligué a sonreír cuando mi cuñada preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Por supuesto. Pero no lo estaba. Esa noche, mientras manejaba de regreso con Luis, no podía sacarme de la cabeza ese momento en el baño. No fue lo que vi, fue cómo me sentí. Incómoda, vulnerable, curiosamente, viva. ¿Qué demonios me pasaba? Carlos dormía cuando llegamos. Me metí en la cama sin decir palabra, pero el silencio era insoportable. Cerré los ojos esperando olvidar. Pero en la oscuridad, lo único que veía era la mirada de Diego quieta, penetrante. Algo se había encendido en mí esa noche, algo que no tenía nombre, pero que pronto me pediría respuestas. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre rutina y pensamientos invasivos. Despertaba, preparaba el desayuno, hablaba con Carlos como siempre, pero ya no era la misma. Algo se había movido dentro de mí como una astilla que no puedes ver, pero que te molesta
con cada movimiento. Intenté convencerme de que había sido un accidente sin importancia, un malentendido, una escena irrelevante borrada por el vino y la vergüenza. Pero cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba, la mirada de Diego, esa tranquilidad perturbadora, esa madurez que no correspondía a su edad, esa calma que me alteraba más que cualquier grito. Una tarde me sorprendí mirando su perfil en redes sociales. Fotos comunes, él con amigos, él en la escuela, él en el jardín de sus tíos. Nada fuera de lo normal, pero aún así me quedé mirando demasiado tiempo. ¿Qué buscaba? No lo sabía, o quizá no quería admitirlo. Empecé a cuestionarme todo mi matrimonio, mi papel como madre, mi identidad. ¿En qué momento me había perdido Carlos? Seguía siendo un buen hombre, pero se había convertido en un fantasma amable en la casa. Nuestro contacto físico era mecánico, la complicidad ausente. Con Luis todo era distancia, y yo era un cascarón funcional, pero vacío por dentro. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, recordé ese instante en el baño con Diego. No el accidente en sí, sino cómo me hizo sentir vista. No como madre, ni como esposa, ni como señora de 40 años. Vista como mujer. Me odié por pensarlo. Y sin embargo, no podía negarlo. Un viernes, mientras Luis hablaba por teléfono con Diego, algo dentro de mí tomó el control. Fingí casualidad y le pregunté si Diego quería venir a pasar la noche con nosotros. ¿Aquí en la casa?, preguntó Luis. Asentí con una sonrisa neutral, tratando de ocultar los latidos en mi garganta. Sí, claro, dile que se quede. Será bueno para ustedes. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. Escuché la voz de Diego al llegar, su risa, sus pasos. Era una locura. ¿Qué pretendía? ¿Qué creía que pasaría? A medianoche salí de mi cuarto con el pretexto de tomar agua. Los chicos estaban en la sala, jugando videojuegos. Diego me miró un instante. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Un segundo después, volvió la vista a la pantalla. Yo me quedé ahí de pie, con el vaso en la mano, temblando levemente. Carlos dormía profundamente como siempre. El silencio de la casa era absoluto y por primera vez sentí que estaba caminando sobre una cuerda floja. No había hecho nada, aún lo sabía, pero había cruzado una línea invisible, una línea de la que ya no sabía si quería regresar. Intenté distraerme el resto del fin de semana, fingir que todo era normal. Preparé el desayuno, como siempre sonreí cuando era necesario, y hasta hice bromas para convencerme de que aún tenía el control. Pero no era verdad, no cuando lo sentía tan cerca. Diego se movía por mi casa con una naturalidad inquietante. No era insolente ni provocador. Era amable, educado, incluso tierno. Pero en su forma de mirarme había algo más, algo que no decía con palabras, pero que vibraba en el aire como una nota aguda invisible para los demás. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que solo era mi imaginación distorsionada por la culpa y el tedio. Pero cada vez que pasaba junto a mí, cada vez que rozábamos sin querer en la cocina o en el pasillo, mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de miedo y deseo. Era absurdo, inaceptable, y sin embargo no podía evitarlo. Carlos llegó tarde esa noche, cansado como siempre. Se duchó y se fue a dormir sin prestarme mucha atención. Luis y Diego seguían en la sala riendo ajenos a la tormenta que yo llevaba dentro. Me quedé un rato más mirando televisión, o al menos fingiendo que lo hacía. No prestaba atención a la pantalla. Mi mente estaba en otro lugar. En otra versión de esa casa, una donde no existían ni el matrimonio, ni las reglas, ni la culpa. Sentí rabia por haber llegado a ese punto. ¿Cuándo fue que dejé de sentirme viva? ¿Cuándo fue que dejé de ser yo? Cerca de las 2 de la mañana, el silencio,
volvió a apoderarse de la casa. Subí lentamente las escaleras, tratando de no hacer ruido. Luis ya estaba dormido. Supuse que Diego también. Me detuve frente al baño como la otra vez. Respiré hondo. No tenía intención de entrar. Solo quería lavarme la cara, sacudirme el insomnio. Pero cuando abrí la puerta, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No estaba sola. Diego estaba ahí de pie, como si me hubiera estado esperando. No dijo nada al principio, solo me miró. Su expresión no era arrogante ni infantil. Era serena, demasiado serena para alguien de su edad. Cerré la puerta tras de mí sin pensarlo. El silencio entre nosotros era tan denso que podía sentirse en la piel. Él dio un paso hacia mí, luego otro. Mi respiración se aceleró. Quise hablar, detenerlo, preguntarle qué hacía ahí, pero no pude. No porque no quisiera, sino porque una parte de mí ya lo había permitido. Diego alzó la mano lentamente y la apoyó sobre mi cintura. Su contacto fue suave, cuidadoso, como si esperara que lo rechazara. Pero no lo hice. Cerré los ojos solo un instante y sentí que mi mundo se deslizaba hacia un abismo del que no sabía si quería salir. No sé cuánto tiempo estuve con los ojos cerrados. Tal vez unos segundos, tal vez una eternidad. Sentía su mano en mi cintura firme, pero temblorosa, como si él también dudara. Cuando abrí los ojos, me encontré con los suyos oscuros, intensos, y por primera vez vi algo más que deseo. Vi confusión, vi soledad, vi un reflejo de mí misma. Él no era un hombre, pero tampoco era un niño. Y yo no era la mujer que creía ser. Mi cuerpo respondió antes que mi conciencia. Me dejé llevar, solo un instante solo, el roce de dos mundos que no debían tocarse. Su aliento tan cerca del mío, su piel cálida bajo mis dedos. Pero antes de que algo irreparable ocurriera, retrocedí. Me alejé despacio, sin decir palabra. Salí del baño sin mirar atrás y bajé las escaleras con el corazón golpeando como un tambor. Me encerré en mi habitación, temblando, con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Carlos seguía dormido. El sonido de su respiración pesada me hizo sentir aún más sola. Me senté al borde de la cama, con las manos cubriendo el rostro, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había permitido la culpa? Se apoderó de mí como una marea fría. No había pasado nada físico, aún no, pero el crimen ya se había cometido en mi mente, y eso bastaba para desgarrarme por dentro. Pensé en Luis, en lo que significaba para él esa amistad. Pensé en Diego, en todo lo que no entendía todavía de la vida. Y sobre todo, pensé en mí, en cómo había llegado a este punto tan vulnerable, tan hambrienta de atención de algo que me recordara que todavía estaba viva. No dormí esa noche. Al amanecer, preparé el desayuno como si nada. Diego bajó primero silencioso, evitándome la mirada. Luis llegó después, hablando de videojuegos de tonterías, como si el mundo no se hubiera tambaleado unas horas antes. Yo los observaba a ambos con una mezcla de ternura y miedo. Sabía que tenía que detener esto, que debía cortar de raíz lo que fuera que se estaba gestando. Pero una parte de mí, una parte débil y rota, no quería soltarlo. Quería volver a sentir ese temblor en el pecho, esa emoción prohibida, esa chispa que rompía el gris de mis días. Esa noche, después de que Diego se fue, me encerré en el baño y lloré en silencio. No por lo que había hecho, sino por lo que sabía que aún era capaz de hacer. Me miré al espejo largo rato, preguntándome si aún podía reconocerme. Pero la respuesta llegó, en forma de un pensamiento que me heló la sangre. Si Diego volviera a tocarme, no sabía si tendría la fuerza para detenerlo. Y ese pensamiento me aterraba
Los días siguientes fueron una batalla silenciosa conmigo misma. Fingía normalidad con una sonrisa cuidadosamente ensayada, pero por dentro era una mezcla de ansiedad, culpa y una especie de tristeza que no lograba nombrar. Empecé a evitar mirar a Luis a los ojos como si pudiera leerme el alma. Con Carlos, las conversaciones se volvieron aún más superficiales. Él hablaba del trabajo del tráfico, de cualquier cosa que no tuviera que ver conmigo, y yo, agradecida, lo escuchaba con una atención vacía solo para llenar el espacio. Me refugié en tareas domésticas que antes me aburrían. Ordené closets, limpié a fondo la cocina, cociné platos que hacía años no preparaba. Todo para no pensar, todo para no sentir, pero no funcionaba. Por las noches, cuando la casa dormía, mi mente se desbordaba como un río sin cauce. Recordaba su mirada, su aliento, cerca del mío la electricidad que se había encendido en ese baño como si lo prohibido tuviera un poder adictivo. Me sentía enferma, pero también extrañamente viva. Un sábado Carlos propuso que saliéramos a cenar en familia. Acepté sin entusiasmo, más por aparentar que por deseo real. Fuimos a un restaurante sencillo. Luis hablaba con entusiasmo de una nueva consola de videojuegos mientras Carlos revisaba su celular entre bocados. Yo los miraba a ambos como si estuviera viendo una película de otra persona. Afuera todo seguía su curso. Adentro yo me deshacía. Esa noche, al volver a casa, Carlos me tocó el hombro antes de dormir. Fue un gesto pequeño, pero me hizo temblar. Hacía tanto que no me tocaba con intención. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Asentí sin mirarlo. No podía decirle la verdad, ni siquiera a medias. Me acosté a su lado y esperé que el sueño me venciera. Pero fue inútil. Me sentía atrapada en una casa que ya no sentía mía, en una piel que ya no reconocía. El domingo por la tarde, mientras lavaba los platos, escuché a Luis hablar con alguien por teléfono. Mi corazón se aceleró cuando escuché el nombre Diego. Mi mamá dijo que sí, que puedes venir el próximo viernes si quieres. Te puedes quedar también. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No recordaba haber dicho eso. Tal vez lo había sugerido distraída, tal vez lo había dicho sin pensar. Pero ahora era real. Diego volvería. La cuerda floja sobre la que caminaba estaba a punto de tensarse otra vez. Y esta vez, algo me decía que ya no habría marcha atrás. Toda la semana viví como si caminara por un pasillo estrecho con las paredes cerrándose lentamente a mi alrededor. Cada mañana me decía que pondría un alto, que era el momento de recuperar el control, de volver a ser la mujer que alguna vez fui. Pero cada noche, cuando el silencio regresaba a la casa, mis pensamientos se enredaban con su nombre. Diego. El solo imaginar su presencia me producía un vértigo que no sabía si era miedo o deseo. Tal vez ambas cosas. Me sorprendí revisando mi reflejo con más detalle al arreglarme. Cambié de perfume. Cuidé mi ropa como no lo hacía desde hace años. Cada gesto revelaba una verdad que me negaba a aceptar lo estaba esperando. El viernes llegó inevitable. Luis lo recibió como siempre, con esa alegría despreocupada que solo tienen los adolescentes. Yo me mantuve distante, amable, pero contenida. Diego, por su parte, fue más reservado de lo habitual. Me saludó con una mirada breve sin palabras. No supe si eso me alivió o me frustró. Durante la cena, fingimos que todo era normal. Carlos, como siempre, llegó tarde y cenó rápido antes de retirarse a dormir. Los muchachos subieron a la habitación de Luis con sus videojuegos y yo me quedé en la sala, supuestamente viendo una película. Pero en realidad no veía nada, solo escuchaba. Escuchaba sus risas detrás de la puerta, sus pasos por la escalera, su voz mezclada con la de mi hijo.
y me odiaba por estar tan atenta. A la 1 de la mañana todo se volvió silencio. Me dije a mí misma que esta vez no iba a moverme, que no iba a buscar pretextos para cruzarlo en el pasillo. Pero mis pies no me obedecieron. Me levanté como en trance y fui a la cocina por un vaso de agua que no necesitaba. No lo encontré. Me sentí ridícula, incluso aliviada. Tal vez ya se había dormido. Tal vez esta vez sería diferente. Pero al dar vuelta para subir de nuevo las escaleras, lo vi. Estaba ahí, en la penumbra del pasillo, observándome sin moverse. No había sonrisa en su rostro ni expresión alguna. Solo esa mirada intensa que tanto me confundía. Sentí un escalofrío. No hablé, tampoco él. Pero algo en su presencia en ese momento suspendido me hizo entender que esta vez no era un juego. Esta vez algo iba a romperse. Y yo no sabía si estaba preparada para recoger los pedazos. No sé cuánto tiempo estuve mirándolo desde la otra punta del pasillo. La casa estaba sumida en un silencio tan denso que podía oír mi propia respiración entrecortada. Diego no se movía. Solo me observaba y esa quietud suya me desarmaba más que cualquier palabra. Era como si supiera exactamente lo que pasaba por mi cabeza. Yo quería retroceder, decirle que volviera a su cuarto, que todo era un error. Pero también quería avanzar, acortar la distancia entre los dos y dejar de fingir que no sentía lo que sentía. Había algo enfermo en mí, lo sabía, algo roto que buscaba consuelo donde no debía. Pero esa parte herida era la única que aún me hacía sentir humana. Di un paso, luego otro. Él no se movió. Cuando estuve frente a él, tan cerca que podía sentir su aliento, bajé la mirada. No podía sostener esos ojos que me atravesaban. Me odiaba por estar ahí. Me odiaba por no poder parar. Diego levantó la mano muy despacio y tocó mi mejilla. No fue un gesto torpe ni brusco. Fue delicado. Triste incluso. Como si supiera que aquello no debía pasar. Como si en el fondo él también buscara algo más que una piel. Cerré los ojos. Me permití ese segundo de contacto, ese instante suspendido en el tiempo donde todo parecía callarse dentro de mí. Pero luego sentí una punzada en el estómago. No era deseo, era otra cosa. Era culpa, era miedo, era la conciencia despertando. Me aparté casi de golpe y retrocedí 2 pasos. Lo miré esta vez con firmeza. «Vete a dormir», le dije con una voz que me sorprendió por lo serena. Diego bajó la mano lentamente y asintió. No dijo nada, solo giró y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé ahí temblando, con el corazón latiéndome en los oídos y una mezcla de alivio y tristeza desgarrándome por dentro. Esa noche no dormí. Me senté en la sala hasta que amaneció abrazada a mis propios brazos, como si pudiera protegerme de mí misma. Comprendí que había estado a punto de destruir todo por una emoción confusa, por una necesidad que no justificaba el daño. Pero también entendí que no bastaba con alejarme físicamente. Tenía que enfrentar lo que había dentro de mí, lo que me llevó hasta ese límite, lo que seguía latiendo aún ahora, cuando ya todo parecía haber terminado. Porque lo cierto era que no había terminado, no del todo, y lo peor es que no sabía cómo seguir viviendo con eso. Pasaron los meses como hojas arrastradas por el viento. No volví a ver a Diego. Luis jamás supo nada, y Carlos, aunque distante, siguió siendo el hombre paciente que siempre había sido. Yo, en cambio, dejé de ser la misma. No por lo que ocurrió, sino por lo que entendí. Toqué el borde más oscuro de mí misma, y en lugar de caer, decidí mirarlo de frente. Empecé terapia, escribí cartas que nunca envié, y me perdoné poco a poco, como quien reconstruye una casa quemada desde los cimientos. Aprendí a escucharme sin miedo a no buscar en otros lo que me faltaba por dentro.
Redescubrí la risa de mi hijo, la rutina compartida con Carlos, el valor de lo simple. El deseo no era el enemigo, lo era la soledad no reconocida. Hoy al mirar atrás, no veo pecado, veo una mujer perdida que pidió ayuda en silencio. Y aunque me fallé, también me encontré. Porque a veces traicionarse es el primer paso para aprender a ser leal. Leal a lo que uno necesita de verdad. Y en ese acto humilde empieza la única fidelidad que vale la pena, la que nos devuelve a la vida.